Hola, soy Ángel Fasbiar87 y el día de hoy vamos a seguir con con la reacción del iceberg del Chavo del Ocho. Por cierto, mis videos son 100% improvisados. Lo que me salga de la boca a veces me río con el resultado. Bueno, sigamos con lo que nos quedamos. Reciclaje de episodios. A ver. El reciclaje de episodios era algo que el Chavo del Ocho hacía demasiado. ¿Recuerdas cuando te hablé de los episodios que se perdieron en el terremoto de 1985 en México? Sí, me acuerdo. Pues todos estos habían sido ya remasterizados, es decir, lo que se perdió fueron únicamente las primeras versiones de estos episodios. Y es por eso que si tú ves los últimos episodios del Chavo, encontrarás muchos episodios similares a otros que ya has visto, pues simplemente buscaban hacer otra versión sin los personajes que se iban yendo de la serie, como Kiko y Don Ramón. Por cierto, algo que me acuerdo, creo que sacaban otra vez el episodio en la versión animada. O sea, en el original salía un episodio, creo que en el original salía su versión animado. O sea, el Chavo animado tenía algunos episodios que eran, creo que igual o más o menos al del anterior, a los originales. Me acuerdo en el episodio de los huevos, o sea, que tenía que comprar huevos para el desayuno. En el Chavo original, el live action, o sea, vida real. El episodio termina con Chavo esperando a a don Ramón en la noche para que le diera algo de comer. Y pues ahí se quedaba Kiko. Pero en el animado se cambió el final, en donde Kiko se va a ir triste y luego va con el Chavo y le comparte su torta de jamón. O sea, le cambian los episodios. Por cierto, mis videos son 100% improvisados. No los practico en lo que me salga, lo que me sale. Y si hay errores, también. Pues bueno, como les dije, hay finales que se cambian en otras versiones. Pero sigamos, ahora vamos en el nivel 3. Existe una teoría que dice que los personajes del Chavo del Ocho representan los 7 pecados capitales, donde supuestamente Doña Florinda representaría la ira, Don Ramón la pereza, ¿Sí, cierto? el señor Barriga la avaricia, Por el dinero. Ñoño la gula, Para los que no sepan qué es la gula es andar comiendo siempre y siempre y siempre y siempre y no parar. la Chilindrina la soberbia, Kiko la envidia y finalmente el profesor Girafales la lujuria. ¿La lujuria? Para los que no sepan qué es la lujuria, es andar de calenturientos. Eso se refiere. Y Kiko sí es la envidia porque no le comparte a nadie. O sea, sus juguetes no se los presta a nadie. Supuestamente han existido grabaciones del Chavo del Ocho en las que se pueden ver y finalmente el profesor Girafales supuestamente A ver, que supuestamente un fantasma sale, a ver. han existido grabaciones del ¡Hala! Chavo del Ocho en las que se pueden ver a Fantasma. Oye, sí es cierto, hay algo acá. Hay algo ahí. Si alguien, si alguien sabe cómo se llama este episodio del Chavo original, me dicen para ver si esto de los fantasmas es cierto. O sea, para verlo. O entes paranormales. Casi todos los casos tienden a ser de alguien que se asoma por los fondos, ya sea en una ventana o tras paredes de la vecindad. Sin embargo, la explicación más lógica a esto es que quienes se asomaban fueran gente de la producción de la serie, aunque también puede ser que estas personas no salieran por casualidad o de manera fortuita, ya que sucede en varias ocasiones, por lo que mi teoría es que todo esto sea parte de un easter egg colocado estratégicamente por parte de Chespirito.
En el año 2016, Como estire. Wow. El collar de Kiko, a ver qué pasó. comenzó a surgir una teoría alrededor de un collar que utilizaba Carlos Villagrán, más conocido como Kiko, y es que supuestamente este collar sería capaz de predecir en orden la muerte de sus compañeros de la vecindad. Según un sitio web conocido como El Heraldo, señaló que el collar El Heraldo lo conozco. Para acá donde vivo, o sea, para el norte, se llama El Heraldo de Chihuahua. Y así puede variar el Heraldo de Sonora, el Heraldo de México, el Heraldo de Chapultepec, o dependiendo. tenía una calavera en medio y que las iniciales que se veían en él ponían RAR MERF, que significaban Ramón Valdés, Angelines Fernández, Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, Rubén Aguirre y Florinda Mesa. Este patrón se estaba cumpliendo hasta el lamentable fallecimiento de Rubén Aguirre. Esto hizo que se entrevistara a Carlos Villagrán respecto al medallón y él declaró que el medallón era un regalo y que realmente el medallón era de origen chino y no existían letras occidentales en él. Es decir, como sabemos, el alfabeto chino emplea otras letras distintas a las que usamos en el alfabeto occidental. Eso ya dio miedo, lo del collar. ¿Manicomio? Esta teoría dice que realmente la vecindad del Chavo es realmente un manicomio, y es que supuestamente la idea de Roberto Gómez Bolaños era reflejar los pensamientos y sentimientos de los adultos que sufrían enfermedades mentales y llegaban a estos sitios. Según la teoría, los personajes que son niños en la serie realmente serían adultos con problemas mentales. La Chilindrina se habría golpeado la cabeza. Kiko sería un marinero que sufrió un accidente, el cual lo dejó con problemas mentales. Y el Chavo sería un hombre que nació con una discapacidad intelectual, lo que hizo que su familia lo abandonara. Los adultos como Doña Florinda y la Bruja del 71 serían enfermeras y Don Ramón sería un conserje. Finalmente el señor Barriga sería el dueño del manicomio, aunque realmente la versión oficial de la historia del Chavo del Ocho surge como un sketch basado en un chico que limpió los zapatos de Roberto Gómez Bolaños y al terminar olvidó una libreta donde habían varios de sus pensamientos, y Roberto Gómez lo utilizó para crear al Chavo del Ocho, por lo que esta teoría simplemente es falsa. Obvio que sí. El diario de Chavo. Es lo que vamos a investigar sobre el origen del Chavo y toda su historia. El diario del Chavo. El diario del Chavo del Ocho es un libro en el que se narran los orígenes del Chavo y lo que vivió antes de llegar a la vecindad. Ha llegado a ser considerado como algo oscuro, pues aunque en entrevistas Roberto Gómez Bolaños decía que el Chavo era hijo de gente rica, en el diario del Chavo se dice que el Chavo no conoció a su papá y cuando el resto de niños le preguntaban quién era su papá, él contestaba que él nunca tuvo papá. Esto hizo que los niños le explicaran que eso no era posible, haciendo que el Chavo llegara a la conclusión de que su padre únicamente se acostó con su mamá y se fue. ¿Recuerdas a Chente, el amigo imaginario del Chavo? Pues en este diario se habla de que Chente era un amigo del Chavo en el orfanato, pero falleció, por lo que el Chavo volvió a su amigo fallecido, un amigo imaginario. Después, cuando el Chavo sale del orfanato, se topa en un callejón una pandilla de niños y su líder era el Mochilas, el cual no tenía una mano, ya que la había perdido un día debido a una infección. La pandilla se dedicaba a fumar e inhalar. Se ganaba la vida Mochilas, el cual no tenía una mano, ya que la había perdido un día debido a una infección. La pandilla Los demás niños platicaban muy poco y ni siquiera me preguntaron que quién era yo o de dónde venía. Es lo que está narrando el Chavo en primera persona.
Algunos solamente se me quedaban viendo, otros decían cosas que yo no entendía y no sé por qué, pero me empezó a dar más miedo. Después de un rato el mochila se empezó a fumar y luego le pasó el cigarro al niño que estaba junto. Nomás le dio una chupada al cigarro y se lo pasó al siguiente y los demás hicieron lo mismo hasta que el cigarro me llegó a mí. Entonces yo también le di una chupada, pero me dio muchísima tos. Entonces el chavo ya había probado el cigarro. Ella se dedicaba a fumar e inhalar. Esta se ganaba la vida en un semáforo. Voy a leerlo todo, voy a leerlo todo y les voy a resumir lo que diga. Ok, lo leí y fue resumido. El chavo había probado el cigarro y luego no le gustó el cigarro y como que los niños se quisieron reír y les quitó el cigarro. También tenían una bolsa de plástico que tenía olor como pintura de carro. O sea, se drogaban. Es que cortó las palabras y todo es improvisado. Luego vieron un conejo, digámoslo que muerto y destripado. Y hasta el chavo quiso vomitar, pero ¿cómo iba a vomitar si no había comido nada? Y los niños se fueron corriendo. Y quién sabe qué es el pinacate. Pero creo que es un bicho. Ah, no sé si era el bicho o es otra cosa. Y pues el chavo salió corriendo y no volvió a ver a esos niños en la vida. Bueno, sí los volvió a ver, pero en los sueños. Y cuando los soñaba, despertaba respirando muy fuerte y hasta sentía mucho frío. Eso es lo que dice resumido. Daba la vida en un semáforo y un día en uno de sus shows habría un accidente donde uno de estos niños sería atropellado y el chavo cuenta que en ocasiones sueña con ellos. Pero decía el conejo, entonces es el apodo de un niño. También decía que estaba destripado. Finalmente se relata cómo el Chavo del Ocho. Ok, el chavo le quiso contar a Jaimito que ya sabía brincar desde el quinto escalón, pero vio que no bajaba y entró a su casa y vio que tenía los ojos cerrados y que no despertaba. Y para no decirlo fuerte, aquí pueden ver la palabra resumida, esa de ahí. Porque luego no sé si me ataque YouTube. Esa la que está arriba de esta bolita. Él quería, él quería evitar la fatiga y ahora la evitó para siempre. Y así es como Jaimito ya estaba. Sigamos. Encuentra a Jaimito el cartero sin vida en su apartamento. En el año 2016 comenzó a circular una noticia que afirmaba que se había logrado captar al fantasma de Chespirito en su propio velorio. Esto hizo surgir rumores de que el fantasma rondaba por la mansión en la que vivía Florinda Mesa, lo que haría que Florinda vendiera la mansión. Esto hizo surgir tweets por parte de Florinda en los que declara que no estaba vendiendo su casa y tampoco su casa estaba embrujada. Después se declaró en contra de los periodistas, los cuales afirmaron que su fuente eran unos vecinos de Roberto Gómez Bolaños. Supuestamente hubo un... Ok. Al parecer sí pudimos ver como una sombra. Déjenla regreso a ver si puedo reproducirlo más para atrás. En el año 2016 comenzó a circular una... Si logran ver como un corto no quieren. Ay. Ay. Ese. Esa sombra, ahorita lo van a ver. noticia que afirmaba que se había logrado captar al fantasma de Chespirito en su propio velorio. Esto hizo su guinda, en los cuales afirmaban supuestamente hubo un...
Creo que sí me acuerdo de haber visto ese episodio, o sea, más bien que lo conocí, o algo así por un video en YouTube, algo así creo. Miren, Episodio que fue grabado, pero este sería escondido. El capítulo en cuestión sería el 142 y en este supuestamente veríamos el verdadero final que tendría el Chavo. Y es que la idea original para acabar con el Chavo del 8 que tuvo su creador Chespirito era que el Chavo falleciera siendo atropellado. Sin embargo, cuando le dijo esto a su equipo quedaron impactados y una de sus hijas, la cual era psicóloga, le dijo que sería muy perturbador para los niños y iba a provocar depresión y que tal vez se... le advertía que esto podría impactar de forma negativa en la audiencia, lo que lo hizo rectificar y cambiar el guión para que en lugar de que realmente atropellaran al Chavo, todo fuese una broma de los niños. Existe una teoría que afirma que la madre de la Popis es un personaje que apareció en Los Chifladitos. Las pruebas de esto serían que ambos personajes hablan con voz gangosa y también, al ser interpretados por la misma actriz, tienen parecido físico. Y finalmente, su nombre sería Serafina, de igual manera que se llama la muñeca de la Popis. Otra teoría dice que realmente la Popis perdió a su madre y le puso de nombre a su muñeca el nombre de su madre para sentir que siempre está con ella. Pero esta segunda teoría no tiene pruebas que la respalden. O tal vez como las personas que estaban ahí en los episodios, sea un easter egg, o sea, como un multiverso del Chespirito, el Chespirito verso. A lo mejor sería una referencia a eso, a la señora. En el año 2020 se comenzaron a viralizar unas fotos con unas botargas del Chavo del Ocho. Estas botargas serían vinculadas a shows no oficiales del Chavo del Ocho, pues supuestamente estos shows no oficiales comenzaron cuando la serie finalizó, por lo que muchos, aprovechando que la gente quería más de estos personajes, comenzaron a crear estos shows. Sin embargo, los mencionados espectáculos serían vinculados al robo de infantes. Según un testimonio de una mujer, contrató a un grupo de imitadores que daban shows infantiles para la fiesta de su hija. Estos serían los presuntos responsables de robarse a la cumpleañera. En una entrevista con Jordi Rosado, María Antonieta de las Nieves declaró que para lograr interpretar al personaje de la Chilindrina, para lograrse ver más infantil, tenía que utilizar una faja muy apretada en sus pechos. Esto repercutiría gravemente en su salud, pues comenzó a tener tumores en el área mencionada, esto haciendo que cuando ella tuvo a su bebé, le fuera imposible amamantarlo. Obviamente, como era una señora grande, si salía sin eso, pues no iba a parecer niña chiquita. Ah, y hablando de lo que dije, el Chespirito verso. ¿Será que predestiné lo que iba a tocar? Y eso que apenas estoy viendo esta parte. Bueno, sigamos, ya vamos en el nivel 4. En el circo oficial de Kiko hubo un accidente en el que una niña de aproximadamente 12 años entró a los vestidores buscando a Kiko y en este había un tigre encadenado. Por la oscuridad la niña no lo vio. La niña gritó Kiko, lo que hizo que el tigre se alterara y la atrapara. Afortunadamente los domadores fueron capaces de salvar a la niña. Sin embargo, según las palabras de Carlos Villagrán, la misma tuvo heridas, pues el tigre la sostuvo por la cabeza. Bueno, no sé si dejarlo hasta aquí, pero... Oh, le seguimos. Bueno, un poquito más. Han existido rumores que dicen que el elenco del Chavo del Ocho hicieron shows privados para ciertas personas
con mucho poder capaces de hacer desaparecer a otras personas. Ante esto, Narcotraficantes. No. ¿Hicieron shows para narcotraficantes? A ver qué pasó después. Carlos Villagrán se ha manifestado en varias ocasiones diciendo que él es el único que ha rechazado estas ofertas de trabajo a pesar de tener fuertes cantidades de dinero por únicamente ir a un solo evento. Según su propio testimonio, le llegaran a ofrecer $1,000,000. Órale. Aunque claro, te pueden matar. En El Chavo del Ocho, en ciertos episodios se pueden ver algunas simbologías ocultas. Una de las más controversiales es esta en la que podemos ver cómo en una escena de la serie del Chavo del Ocho podemos ver una esvástica. Incluso existió un episodio del Chapulín Colorado que se considera perdido, donde Chespirito está disfrazado directamente de Hitler. Hay Ahora sí, el Chespirito verso. Ay, Y una teoría que sostiene que existe un multiverso entre los personajes de Chespirito. Hay quienes creen que incluso todos los personajes son realmente uno solo en diferentes etapas de la vida. Sin embargo, esto es falso, pues en un episodio del eso es falso. ¿Y por qué? Digamos que si el Chavo es el universo original, habría otros universos en donde el Chavo sería diferente, como por ejemplo en otro universo el Chavo sería el Chapulín Colorado, en otro universo sería el Chompiras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sigamos. Chapulín Colorado, podemos ver que varios personajes de las series de Chespirito se encuentran en un mismo crossover, por lo que es más plausible creer que efectivamente todos los Luego seguiremos con el episodio. Adiós.